Bienvenidos. Si desean compartir todo aquel que quiere participar leyendo la palabra de Dios y compartiendo un tema acerca de ceñir los lomos, lo que el Señor Jesús dijo acerca de ceñir los lomos. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué significa este mandamiento que dejó el Señor Jesús? Estén ceñidos vuestros lomos. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas 12, Lucas 12:35 en adelante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Qué pasaje tan interesante para poder descubrir detrás de las palabras lo que este mandamiento dejado por el Señor Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, significa. Él dijo: estén ceñidos vuestros lomos, un mandamiento, y luego el segundo: y vuestras lámparas encendidas, un estado de la persona, una forma de entendimiento y de esperar a su Señor que iba a regresar de las bodas, dice, poniendo como un ejemplo. Y tiene relación con el estar velando, porque él llama bienaventurados los siervos de este Señor si estaban velando, esperando, o sea, ceñidos, preparados, con una disposición, una predisposición a cumplir lo que se le había pedido que haga. El premio que él dice aquí cuando llegue de las bodas, dice que él se ceñirá si encuentra a estos siervos con esta disposición y obediencia. Él se ceñirá, una disposición, una voluntad. Dice que él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles el Señor a sus siervos por haberlos hallado cumpliendo el mandato que él les dejó. Hay un pasaje en Jeremías 13, vamos a leer porque ahí aclara qué significa realmente estar ceñidos. Y estar ceñidos no la cintura, sino los lomos, porque hay pasajes acerca de ceñidos la cintura. Dice en Jeremías 13:1: así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo a tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Bueno, y más adelante él le manda a esconder el cinto. Léanlo en Jeremías 13 en adelante, en una hendidura, en una peña, cerca del río Éufrates. Y el 11 dice, miren, Jeremías 13:11: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Fíjense lo que está aquí diciendo y revelando la palabra por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Dice que como el cinto se junta a los lomos del hombre, o sea que él le mandó
que se compre un cinto y que se lo ciña sobre los lomos. Y dice que acá en el 11, cómo el cinto se junta a los lomos del hombre. O sea que ceñir es algo que está bien ajustado, bien atado, cosa que si hay movimientos bruscos o algún caminar apurado, algún correr o saltar o algún momento en que se necesite un movimiento, moverse, como dice la palabra, y porque se está en batalla, ese cinto está prácticamente adherido. Dice que como el cinto se junta a los lomos del hombre. O sea, se hace uno, está muy unido, prácticamente adherido, forma parte del cuerpo. Y el Señor Jesús dijo, estén ceñidos vuestros lomos. Y los lomos es la parte de los hombros y la espalda, que es donde se pone generalmente cosas pesadas cuando se desea llevar algo que pesa, que es bastante pesado. Se lo echa sobre las espaldas, se lo pone sobre los hombros. El Señor dijo que los lomos deben estar ceñidos. ¿Ahora con qué? Porque Jeremías dice con un cinto, pero acá el Señor solamente dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dice que sean semejantes en este estado de tener ceñidos los lomos y las lámparas encendidas. Ellos debían aguardar. Y aguardar es esperar. En este estado que él estaba mandando a que el Señor regrese de las bodas. Él estaba diciendo la condición en que ellos debían estar velando. Estar velando es estar despiertos, esperando. Miremos lo que dice, que para aclarar más este mandamiento, en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1:13, miren lo que dice. En sentido espiritual, dicen, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá está hablando que no sobre los lomos, sino que el ceñido, dice, sea el entendimiento, así como se ciñe sobre los lomos algo y se lo ajusta, se lo adhiere prácticamente para que forme parte de uno y no se mueva. Dice que el entendimiento tiene lomos, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pareciera que el entendimiento tiene lomos, pero está hablando en sentido espiritual, porque es cuando se entiende la palabra y cuando se sigue y se permanece en ella, se siente el peso de la verdad para obedecerla, para seguirla. Y realmente tiene un peso importantísimo esta palabra de verdad, guardada, entendida para obedecerla. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo, dice, en la gracia cuando venga el Señor Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, cuando se entiende el mandamiento, cuando se lee la palabra, se la debe obedecer, se la entendió y el Espíritu Santo nos guía para poder guardar, entender la palabra y obedecerla. Más en el versículo anterior dice
que los santos hombres de Dios, lo leo en Pedro, primera de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos los profetas, los que antes habían escrito, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que aquí la palabra de Dios está mostrando cómo los que antes habían escrito la palabra, las profecías, lo hicieron para nosotros, para que nosotros podamos entenderlas y obedecerlas. Hay otro pasaje acerca del ceñir, además de ceñir los lomos del entendimiento, o sea, proponerse, ocuparse de las cosas de Dios, en Efesios, en el libro de Efesios, a entender, a escudriñar, a obedecer. Eso es ceñir los lomos del entendimiento. En Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Acá también está hablando no con los lomos del cuerpo, donde se ponen cosas pesadas para sobrellevar. O sea que está mostrando que en cierta manera ceñir los lomos tanto del entendimiento y ceñirse con la verdad es un esfuerzo, es una predisposición de esfuerzo y estar unidos a los mandamientos del Señor Jesús, ajustados, atados a ellos, como se ciñe el cinto a los lomos, para que no se mueva. Dice que estén firmes, estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Y el Señor Jesús dijo: tu palabra es verdad. O sea que la palabra, la obediencia a ella en realidad debe pesar sobre nosotros. Debe estar nuestro entendimiento claro, alumbrado, las lámparas que reciben el entendimiento, la acción del Espíritu Santo en nuestra mente tiene que ser algo ajustado, ceñido, no dejado para otro día, ocuparme de las cosas de Dios, sino que tiene que formar uno, como un cinto bien ajustado, como le dijo a Jeremías. Un cinto es unir algo a uno, ceñido. Y sí, como el Señor dijo, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, la predisposición, la decisión de obedecer, de permanecer, de velar en las cosas de Dios y de seguir aquello que el Señor nos mandó que hagamos. Por último, vamos a leer en Isaías 11:5. Hay una predisposición que el Señor está queriendo enseñarnos, una intención para entender, para seguir la verdad, para escudriñarla, para buscarla, que pesa y que debe hacernos suspirar. Y si no cumplimos, debemos sentir el peso, la necesidad de estar en las cosas del Señor Jesús, obedeciéndolas, conociendo primero. Dice Isaías 11:5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Porque Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Dice que la fidelidad es ceñidor de su cintura.
como un cinto que ajusta la ropa. No se va a mover, no se va a caer, no se va a correr del lugar, porque está ceñido. Y eso nos manda la palabra. Cuando Él dijo estén ceñidos vuestros lomos, quiso decir todo esto, la permanencia en Él, la obediencia, el esfuerzo también de soportar el peso de la verdad. Si dice, no gritarás. Si dice, haced morir lo terrenal en vosotros, los deseos mundanos, hay que negarlo. Y eso trae peso y a veces tristeza porque no hay una confrontación entre los deseos de la carne y los mandamientos de Dios de apartarnos para Él, de obedecer a la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que la verdad tiene que estar, la palabra tiene que estar viviendo en nosotros. Y acá el Señor está mostrando que Él tiene la fidelidad, es fiel en todo y permanece fiel, está ceñido a su cintura, como un cinto ajustado. Eso es lo que significa ceñir los lomos. Y sobre los lomos se pone aquello con lo que se va a hacer esfuerzo. La verdad, para obedecerla, para seguirla. El Señor Jesús dijo en Juan 8:31, podemos buscarlo, Juan 8:31. Si permanecéis, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en Él requiere esfuerzo para obedecer, para cumplir y para seguirlo a Él. Pero en ese camino se va conociendo la verdad y esa verdad nos hará libres. Así dice su palabra y así es. Bendiciones.